Hola a todos, ¿listos para una nueva inmersión? Claro que sí, siempre listos para explorar. Hoy nos adentramos en la historia de WeWork, una empresa que, bueno, digamos que tuvo un viaje bastante turbulento. Turbulento es poco, ¿no? De Sí. miles de millones a casi desaparecer es una locura. Totalmente. Pasaron de ofrecer simples espacios de oficina compartidos a ser la comidilla del mundo empresarial. Y la pregunta del millón es, ¿cómo? ¿Cómo una idea tan, digamos, básica generó tanta expectativa y dinero? Exacto, millones, no, miles de millones en inversión. Y no de cualquiera, hablamos de SoftBank, JP Morgan, hasta Harvard metió su cuchara. Parece que todos querían un pedazo del pastel de WeWork, pero si lo piensas, rentar oficinas no es precisamente revolucionario, ¿verdad? Cierto. Entonces, ¿dónde estuvo la magia? ¿O era solo humo y espejos? Bueno, para empezar, WeWork supo vender una imagen, un estilo de vida, ya sabes, oficinas modernas, eventos, esa vibra de trabaja duro, diviértete más. Ah, sí, recuerdes esos anuncios. Todos sonrisas, trabajando en sofás coloridos, jugando ping-pong. Exacto, crear una comunidad, una experiencia que iba más allá de solo un escritorio y una silla. Atraían sobre todo a startups, freelancers, a gente joven con ganas de cambiar el mundo. Suena atractivo, ¿no? Pero ¿cómo justificaron esas inversiones masivas? Más de 13 mil millones de dólares no se consiguen solo con buena vibra. Es cierto, aquí entra Adam Neumann, el fundador, un personaje, digamos, peculiar. Tenía una visión, un carisma que cautivó a muchos inversores. Ah, sí, Neumann, el chico de la fiesta. He oído historias. Era tan excéntrico como dicen. Y digamos que tenía un estilo de liderazgo poco convencional. Vendió la marca registrada a WeWork por millones, su propia empresa. Espera, que eso suena a conflicto de intereses, ¿no? Para decirlo suavemente. Pero esa era la punta del iceberg. Había mucho más debajo de la superficie. Hablemos de ese iceberg entonces. Si había tanto dinero y entusiasmo, ¿dónde empezaron a salir las grietas? La realidad es que WeWork perdía dinero, y no poco. Hablamos de miles de millones en pérdidas. Las cuentas no cuadraban. Y nadie se dio cuenta. Los inversores estaban cegados por el brillo de la fiesta. Había señales, pero se ignoraron. Era la época de las startups disruptivas. Todos querían subirse al tren, miedo a perderse la próxima gran cosa. Es como cuando compras una criptomoneda porque tu amigo te dijo que se iba a disparar, sin investigar nada. Exactamente. Y con las tasas de interés bajas, había mucho dinero buscando dónde invertirse, a veces sin mucho análisis. Entonces, una mezcla de fe ciega, miedo a quedarse fuera y un mercado favorable, ¿no? Pero en algún momento la burbuja tenía que explotar. Y explotó. En 2019, WeWork intentó salir a bolsa, una oferta pública inicial, para recaudar aún más capital. La gran prueba de juego, ¿no? Poner todas las cartas sobre la mesa. Exacto. Y ahí fue donde todo se derrumbó. El proceso de salida a bolsa expuso la realidad de WeWork. Ah, El modelo de negocio no era sostenible, las pérdidas eran enormes y la gestión, bueno, digamos que dejaba mucho que desear. como si quisieras vender tu coche usado, pero al revisarlo, el mecánico encuentra un montón de problemas ocultos. Perfecta analogía. Los inversores se asustaron, la salida a bolsa se canceló y WeWork quedó al borde del colapso. Y ahí entra SoftBank, el caballero blanco, ¿no? Para rescatar a la damisela en apuros. Más bien como un bombero tratando de apagar un incendio forestal. SoftBank, que ya era el mayor inversor, tuvo que inyectar miles de millones para evitar la quiebra total. Un rescate costoso, me imagino. Muy costoso. SoftBank tomó el control de WeWork. Neumann se fue con un paquete de 1.7 mil millones de dólares y miles de empleados fueron despedidos. Wow, una historia con final agridulce, al menos para algunos. Sin duda, WeWork es una lección sobre los peligros del crecimiento descontrolado, la sobrevaloración y la falta de transparencia. Y un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro, especialmente en el mundo de las startups. Exacto. A veces la realidad se esconde detrás de una fachada de oficinas modernas y fiestas. Una lección que vale la pena recordar. Pero aún hay mucho que explorar, ¿verdad? Claro que sí. La historia de WeWork no termina aquí. En la próxima parte de nuestra inmersión, profundizaremos en las consecuencias de esta caída, el impacto en la industria y las lecciones que podemos aprender para el futuro del trabajo. Y si pensamos en el panorama general, WeWork no es un caso aislado. Hay un patrón en muchas startups que crecen muy rápido. Enfocarse en expandirse a toda costa, sin importar si el negocio es realmente sostenible a largo plazo. Es como lanzar un montón de dardos a un tablero a ver cuál pega, pero con millones de dólares en juego. Exacto. Y cuando hay tanto capital de riesgo disponible, esa estrategia puede funcionar por un tiempo. Pero como vimos con WeWork, es un juego arriesgado. Claro, ya vimos que el modelo de negocio tenía sus fallas. Pero, ¿qué hay de los espacios de trabajo en sí? ¿Eran realmente buenos? Sin duda, WeWork supo aprovechar la creciente demanda de espacios de trabajo flexibles. Sus oficinas eran modernas, bien diseñadas y ofrecían un sentido de comunidad que muchas oficinas tradicionales no tenían. Sí, me imagino.
Nada de cubículos grises y aburridos. Más bien, un ambiente tipo cafetería, con sillones, mesas de ping-pong. Exactamente. Pero el problema es que WeWork no vendía solo un espacio físico, vendía una experiencia. Y esa experiencia tenía un precio bastante alto. O sea que cobraban de más por un alquiler de oficina, por muy cool que fuera el espacio. En cierto modo, sí. Y a medida que se expandían, firmaban contratos de arrendamiento a largo plazo en edificios caros, lo que aumentaba aún más sus costos. Una especie de trampa, ¿no? Necesitaban crecer rápido para justificar su altísima valoración, pero ese crecimiento los estaba hundiendo financieramente. Exactamente. Y cuando fracasó la salida a bolsa y la lupa se puso sobre sus finanzas, esas grietas se hicieron imposibles de ignorar. Hablemos de la cultura de WeWork, porque se han contado muchas historias. ¿Cómo era realmente trabajar ahí? WeWork tenía una cultura muy particular, una mezcla de trabajo y fiesta, con mucho énfasis en la fiesta. He leído sobre tequila en las reuniones y fiestas extravagantes. ¿Era solo exageración de los medios o había algo de verdad en eso? Digamos que WeWork fomentaba un ambiente festivo, y eso era parte de su imagen. Pero a medida que los problemas de la empresa se agravaban, esa misma cultura se volvió un problema. Claro, cuando una empresa pierde millones, las fiestas descontroladas no son una buena señal. Exacto. Y también hubo informes sobre el comportamiento excéntrico de Neumann y decisiones cuestionables que erosionaron la confianza de los inversores. Entonces, la cultura de WeWork fue un arma de doble filo. Atractiva al principio, pero al final un factor que contribuyó a su caída. Así es. Es un recordatorio de que la cultura de una empresa es importante, pero debe estar alineada con sus valores y objetivos. Y hablando de valores, no podemos olvidar el papel de SoftBank y su CEO, Masayoshi Son. Él fue un gran defensor de WeWork, incluso cuando otros empezaban a dudar. ¿Por qué? Sí, es conocido por sus apuestas arriesgadas en tecnología. ¿Qué vio en WeWork? Son creía que WeWork no era solo una empresa inmobiliaria, sino una plataforma tecnológica que iba a revolucionar la forma en que trabajamos y vivimos. O sea que apostó por el futuro del trabajo, pero ese futuro no se materializó como esperaba. Correcto. SoftBank inyectó miles de millones en WeWork, inflando su valoración e impulsando su expansión. Pero a medida que los problemas salían a la luz, la inversión de SoftBank empezó a parecer un error muy caro. Un trago amargo para alguien como Sun, que tiene fama de visionario. Sin duda. Y la experiencia de SoftBank con WeWork ha tenido un impacto en todo el mundo de las startups. Ha generado dudas sobre el modelo de crecimiento a toda costa y ha puesto énfasis en la importancia de una buena diligencia antes de invertir. Es una elección para todos. Incluso los inversores más experimentados pueden dejarse llevar por el entusiasmo y cometer errores. De hecho, se dice que el propio Son admitió que su inversión en WeWork fue una tontería. Ahora, SoftBank está más enfocada en la rentabilidad que en el crecimiento a cualquier precio. La historia de WeWork no es solo el fracaso de una empresa, es una advertencia para todo el ecosistema de las startups. Totalmente. Es una historia sobre los peligros del optimismo desmedido, la importancia de un buen análisis financiero y la necesidad de un enfoque equilibrado entre crecimiento y rentabilidad. Y por supuesto, la historia continúa. La batalla legal entre Neumann y SoftBank aún está en desarrollo. Y además, Neumann no se ha quedado quieto. Parece que ya está trabajando en una nueva startup. Es un tipo persistente, sin duda, y aún tiene seguidores que creen en su visión. Habrá que ver qué nos depara el futuro. Entonces, ¿cómo definirías la historia de WeWork? Ambición desmedida, ingenuidad de los inversores, ¿algo más? Es una historia con muchas capas. Por un lado, tienes a un emprendedor con una idea que logró captar la atención de mucha gente. Pero por otro, Por otro, tienes una empresa construida sobre cimientos inestables, impulsada por el entusiasmo y finalmente destruida por su propia ambición. una buena idea no es suficiente. Se necesita una base sólida y un plan realista para que una empresa sea exitosa a largo plazo. Exacto. Y la historia de WeWork nos deja muchas lecciones sobre el complejo mundo de las startups, el atractivo de la disrupción y la importancia del equilibrio en los negocios. Hemos cubierto mucho terreno, pero creo que apenas hemos arañado la superficie de esta fascinante historia. Estoy de acuerdo. Quedan muchas preguntas por responder. El futuro de los espacios de coworking, el impacto de la pandemia en WeWork, las batallas legales y el próximo capítulo de Adam Neumann. Y en la tercera parte de nuestra inmersión exploraremos esas preguntas y las implicaciones de la historia de WeWork para el futuro del trabajo. De vuelta a nuestra inmersión en WeWork. Ya repasamos su ascenso meteórico, su caída estrepitosa y el papel de personajes como Adam Neumann y Masayoshi Son. Pero la historia sigue, ¿no? ¿Dónde está WeWork ahora y qué podemos aprender de todo esto para el futuro del trabajo? Lo interesante es que WeWork ha sobrevivido, aunque claro, en una versión mucho más modesta. Han vendido propiedades, renegociado contratos de arrendamiento y bueno, han tenido que bajarle un poco a sus ambiciones. Imagínate una fiesta que se sale de control y al día siguiente tienes que vender algunas cosas para pagar las deudas. Una especie de ave fénix.
pero con menos plumas y más realismo. Exactamente. Ahora se enfocan en lo básico, ofrecer espacios de trabajo flexibles, pero el panorama ha cambiado. Hay mucha más competencia, especialmente con el auge del trabajo remoto y los modelos híbridos. Claro, la pandemia cambió las reglas del juego, sobre todo para un negocio que dependía de compartir oficina. Eso aceleró la transformación de WeWork. Totalmente. Con el confinamiento y el distanciamiento social, muchas empresas reevaluaron sus necesidades de espacio y muchos empleados descubrieron que trabajar desde casa no era tan malo. WeWork, que dependía de una alta ocupación para generar ingresos, se vio en aprietos. Imagina que tienes un negocio de alquiler de bicicletas y de repente todos prefieren usar scooters. Toca adaptarse o morir en el intento. Así es. El auge y la caída de WeWork coincidieron con un cambio fundamental en nuestra forma de entender el trabajo. Entonces el futuro es trabajar en pijama desde casa. Adiós a las charlas de pasillo y el café en la oficina. No creo que sea tan simple. El trabajo remoto tiene sus ventajas, pero la necesidad de conexión humana y colaboración sigue existiendo. Lo más probable es que el futuro sea híbrido, con opciones para trabajar en la oficina, en casa o en espacios flexibles. Como tener diferentes atuendos, traje para una reunión importante, ropa cómoda para casa y algo casual para un viernes relajado en la oficina. Y ahí es donde WeWork podría encontrar su lugar, ¿no? Es posible, pero deben adaptarse a las nuevas necesidades y ofrecer algo más que un espacio bonito. Servicios de valor añadido, tecnología, oportunidades de networking. Ya no basta con el espacio físico, ahora se necesita un paquete completo. WeWork tiene trabajo por delante para recuperar la confianza de los inversores y demostrar que su modelo de negocio puede ser rentable a largo plazo. Totalmente. Y el entorno ahora es mucho más competitivo que antes. Es increíble cómo ha cambiado todo desde que WeWork irrumpió en escena. Lo que se presentaba como el futuro del trabajo ahora es una empresa más intentando adaptarse a un mundo laboral en constante cambio. Es una muestra de que hasta las empresas más disruptivas deben adaptarse al cambio. WeWork nos recuerda la importancia de la flexibilidad, la resiliencia y aprender de los errores. En los negocios, como en la vida, hay que saber caer y levantarse. Para ir cerrando nuestra inmersión en WeWork, ¿qué podemos llevarnos de esta historia? ¿Qué lecciones podemos aplicar a nuestras vidas y carreras? Primero, ser críticos y no dejarnos llevar por el entusiasmo. Investigar a fondo cualquier oportunidad, ya sea una nueva startup o una inversión. No seguir a la multitud, hacer preguntas, analizar los riesgos. Segundo, recordar que el camino al éxito no es lineal. Habrá tropiezos y fracasos, pero también son oportunidades para aprender. A veces, una caída nos lleva a un camino mejor. Y por último, abrazar el cambio. El mundo laboral no se detiene, así que seamos flexibles, curiosos y nunca dejemos de aprender. Como cuando aprendemos un idioma o un programa nuevo, puede ser difícil al principio, pero con práctica y dedicación podemos dominar nuevas habilidades. Un excelente consejo para terminar. La historia de WeWork nos deja una advertencia, pero también nos recuerda que el futuro del trabajo está lleno de posibilidades. Y mientras exploramos esas posibilidades, recordemos la importancia de la sostenibilidad, el equilibrio y un compromiso genuino para crear un mundo laboral mejor para todos. Gracias por acompañarnos en esta inversión. Esperamos que hayan disfrutado explorando el fascinante mundo de WeWork. Hasta la próxima.